Como ustedes saben, los embriones que se producen luego de la fecundación, es decir, el ovocito es ovulado, ¿hacia dónde? Hacia el oviducto, es fecundado por los espermatozoides que pueden tener un origen en una monta natural o que pueden ser producto de una inseminación artificial. Ovocito y espermatozoides se van a encontrar en el oviducto y se va a realizar la fecundación y van a permanecer libres y flotando dentro del oviducto, descendiendo a través del oviducto hasta el útero, hasta muchos días después del día 7. Pero durante los primeros 8 días los embriones son fáciles de reconocer porque están rodeados por la zona pelúcida, son muy fáciles de ser identificados, de manipulados, y hoy tenemos la tecnología para todo esto que sucede dentro del oviducto y luego un par de días de útero, de poder realizarlo en el laboratorio, porque el embrión no tiene debe recibir secreciones, debe estar en un medio líquido, pero todo eso se puede realizar en el laboratorio. De hecho, la forma en que lo realizamos es, tomamos unas gotitas que son isosmolares, que tienen un montón de componentes como antibióticos, energía, y generalmente estas microgotas, hacemos como microgotas de 100 microlitros, 50 microlitros, 20 microlitros, las cubrimos con aceite mineral y a este sistema se lo suele colocar en una incubadora que mínimo tiene un cierto porcentaje de anhídrido carbónico, que es muy buen sistema buffer en conjunto con el bicarbonato de sodio, un sistema buffer basado en ácido carbónico, bicarbonato de sodio, que funciona muy bien y es muy beneficioso para el desarrollo. Entonces, todo esto permite que lo que sucede normalmente in vivo pueda ser realizado in vitro en el laboratorio. ¿Dónde? En estas plaquitas de Petri, en microgotas cubiertas con aceite mineral, en una incubadora que dé las condiciones de humedad, de temperatura y la atmósfera gaseosa que es requerida para que el desarrollo continúe. Entonces, la fecundación in vitro tiene varias etapas. La primera de ellas es la de colectar los embriones, y es la que nos vamos a referir. Luego estos embriones deben ser madurados in vitro, luego debe realizarse la fecundación in vitro, y generalmente nos gusta cultivar estos embriones producidos in vitro por un periodo de 7 días, porque el embrión en este momento, sobre todo para el caso del bovino, ¿no? Probablemente de acuerdo a la especie varían el número de días, pero luego de ser cultivados por 7 días pueden ser transferidos de una forma no quirúrgica, es decir, de una forma muy parecida a la inseminación artificial, nada más que una inseminación profunda en los cuernos uterinos. La otra posibilidad es que un embrión de 7 días en general tiene ya un número de células interesante y es posible criopreservarlo exitosamente. En general es mucho más difícil criopreservar un embrión mucho más temprano. Para poder realizar el cultivo in vitro, otra de las grandes ventajas por la cual nosotros lo hemos utilizado, que incluso uno puede usar los ovarios que se obtienen de los animales que se sacrifican para consumo. Nosotros solemos ir a los mataderos y solicitamos en general la donación de los ovarios. Recibimos los ovarios en el laboratorio, todos los ovarios tienen un número interesante de folículos y por aspiración con una aguja y jeringa aspiramos estos folículos y vamos colocando el aspirado en tubos de ensayos de 50.000 litros, lo dejamos decantar, en general los cúmulos ovocitos complejos, porque uno lo que usualmente aspira al hacer una presión negativa sobre un folículo es el líquido folicular y los ovocitos que aún están rodeados por las células del cúmulo.
Entonces, luego de decantar, uno descarta el sobrenadante, toma la parte inferior que quedó en el tubo y con una placa de Petri, la cual ha estado de alguna manera, tiene una suerte de rayas en la parte inferior como para orientarnos y poder hacer una búsqueda en estas placas que son muy grandes para ir colectando los COC, que son los cúmulos ovocitos complejos, colocarlo en una placa de Petri. Generalmente para eliminar detritus uno va a lavarlos varias veces. La otra forma de colectar es profundamente más interesante, es de un animal vivo. Uno puede colectar ovocitos a partir de los folículos porque se ha desarrollado un dispositivo especial que permite ser introducido por la vagina, ir hasta el fondo vaginal y mediante una larga aguja o una aguja que se saca hacia afuera cuando, digamos, uno está en el fondo vaginal, atraviesa la pared vaginal y uno puede, por vía rectal, manipular el ovario de manera tal que lo va a poner próximo a donde uno va a sacar la aguja con la cual va a atravesar el fondo vaginal, ir sobre la superficie del ovario, ingresar adentro de un folículo y aspirar el contenido. En este caso, probablemente este ovario haya sido superestimulado con FSH, por ejemplo, y porque hay muchos folículos que son muy grandes, pero uno literalmente puede ir en cualquier momento del ciclo y siempre uno se va a encontrar con un número de folículos interesante, salvo, digamos, que ya esté muy avanzado en la fase de dominancia y, bueno, básicamente va a encontrar el dominante y otros folículos más, siempre hay, casi siempre, de un cierto tamaño. Entonces, uno sin superestimular también puede colectar ovocitos en cualquier momento del ciclo. Por supuesto que esto lo puede hacer literalmente en cualquier especie, en algunas, como ustedes están viendo acá, son dromedarios que han sido superestimulados y en el cual uno puede realmente hacer la ecografía y eventualmente realizar la aspiración. Para realizar la maduración, como ya hemos mencionado, se suele hacer en microgotas de medio de cultivo cubiertos por aceite mineral. Uno lo introduce en este equipamiento que tiene y está un regulador de la presión de dióxido de carbono, que suele ser del 5%, en aire, 39 grados, humedad, y uno para madurarlo lo deja durante 24 horas. Esto es como nosotros vemos en general los ovocitos cuando son recién colectados y ya han sido lavados. Vemos el ovocito en la parte central rodeado por las células del cúmulus. Luego de 24 horas de cultivo uno ve cómo el cúmulo se expande, es decir, se carga de ácido hialurónico. Esto normalmente en el animal vivo va a facilitar de alguna manera la captación por el oviducto. También se da in vitro, sobre todo si suplementamos alguna hormona como la FSH en el medio de maduración. Luego se realiza la fecundación in vitro. La fecundación in vitro, la gran ventaja es que uno la va a usar a una pajuela o dos pajuelas, la va a usar para un gran número de ovocitos. En nuestros casos a veces solemos fecundar cientos porque sacamos un gran número de ovocitos de matadero y son de bajo valor, son ovocitos experimentales. En cambio, si nosotros tenemos un super animal, lo vamos a colectar por ultrasonido y por la aspiración transvaginal que hemos descrito. Por supuesto que para realizar todo esto se requiere un veterinario, realizar la anestesia epidural para que el animal no tenga sensibilidad y dependiendo la especie se puede obtener
un gran número de ovocitos, los cuales, bueno, luego tienen que ser madurados, fecundados in vitro. Finalmente, luego de la fecundación in vitro, los ovocitos van a ser cultivados por 7 días en un medio especial, como ya se ha descrito previamente. Este gráfico es muy interesante porque representa el número de transferencias de embriones que se han realizado en todo el mundo. Es una estadística que lleva adelante la ITS, que es la International Embryo Technology Society, sociedad que hace un año tuve el privilegio de ser el presidente, que lleva los registros mundiales de la cantidad de transferencias de embriones, hace manuales y todos los años hacemos un congreso en diferentes partes del mundo. En este caso particular llevamos las estadísticas mundiales del número de transferencias de embriones realizadas, y esta gráfica de acá representa los embriones producidos in vivo, es decir, por superovulación y colección y transferencia luego a vacas recipientes, pero a nivel global para el caso de la especie bovina. Observen cómo la producción in vitro desde el año 2002 en adelante ha ido incrementándose hasta el punto de que ya está superando, a partir del 2017, supera a nivel mundial la producción in vitro y la transferencia de embriones producidos in vitro por sobre la transferencia de embriones producida in vivo. Bueno, como vemos es una industria importante. Si nosotros queremos, digamos, de alguna forma producir embriones, tenemos que pensar si queremos producirlo in vivo o in vitro. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Los embriones producidos in vivo, hasta el día de hoy, congelan un poquito mejor que los embriones producidos in vitro. Es un trabajo que sobre todo involucra veterinario y algún manejo de laboratorio, como es para realizar la búsqueda de los embriones, para cargarlo en las pajuelas, pero tiene un gran manejo de veterinario. La producción in vitro ya necesita de un laboratorista. Necesitamos mantener un embrión durante 7 días en el laboratorio, libre de contaminación, nutrirlo, manejar equipamiento de laboratorio, además de conocer la morfología para reconocer los embriones cuando han desarrollado. Otra de las tecnologías que nosotros realizamos es la micromanipulación. En el caso de la micromanipulación, el elemento fundamental es el micromanipulador, que básicamente es un microscopio. Este es un microscopio invertido porque el objetivo suele estar abajo y la luz viene de arriba. Esto nos permite, de alguna manera, trabajar embriones que están dentro de, o ovocitos que estén dentro de una placa de Petri. El micromanipulador en sí propiamente dicho está constituido por esta suerte de joystick que del otro lado van a tener una suerte de prolongación mecánica, de manera tal que cuando nosotros movamos estos tornillos o joystick se va a transmitir este movimiento. También hay algunos tornillos de control, digamos, próximo a donde se encuentran estos vástagos. En esos vástagos nosotros solemos poner sobre todo capilares de vidrios o instrumentos de vidrio, o podemos poner en todo caso una cuchilla. Una de las formas de micromanipulación más populares hoy en medicina humana justamente constituye la micromanipulación, en la cual el espermatozoide no va a realizar la fecundación in vitro como lo hemos descrito con anterioridad, sino que para ser introducido al ovocito debe ser inyectado en el mismo. Esto se logra, digamos, mediante el uso del micromanipulador. Como yo le dije, en el extremo que se encuentra el vástago, se van a colocar 2 micropipetas. Estas micropipetas van a estar conectados por tubuladuras, en general,
a una suerte de jeringas o que van a tener un control y van a ejercer una presión en general negativa o positiva. Entonces, esta pipeta es de sujeción de un ovocito. Los ovocitos que están rodeados por las zonas pelúcidas son fáciles de ser mantenidos por una aspiración negativa. Esta pipeta de sujeción tiene un pequeño orificio donde uno ejerce una presión negativa y puede sostener el ovocito. Esta otra pipeta, que tiene un diseño especial porque tiene un filo y tiene un bisel, es mucho más pequeña y uno puede, por ejemplo, aspirar un espermatozoide, atravesar la zona con la pipeta, llegar a nivel citoplasmático, hacer una profunda presión negativa para finalmente liberar el espermatozoide luego de haber roto la membrana plasmática dentro del citoplasma del ovocito. Como ustedes pueden ver, esto es algo bastante habitual en medicina humana porque hay muchos casos que los espermatozoides han perdido la motilidad y una forma de bypassear esto, uno puede utilizar incluso espermatozoides muertos en tanto y en cuanto el ADN esté íntegro. Si uno lo inyecta en el ovocito, en realidad el espermatozoide requiere de la motilidad para poder atravesar la zona y del acrosoma, para atravesar la zona pelúcida y para fusionarse con la membrana plasmática e introducir dentro del ovocito. Pero si uno hace un salteado de todos estos pasos mediante la inyección intracitoplasmática del espermatozoide, uno puede incluso utilizar espermatozoides que hayan perdido la motilidad. Por supuesto que esta es una forma, digamos, de maximizar muchísimo. Cuando nosotros hacemos estos experimentos ya no utilizamos una pajuela porque necesitamos muy pocos espermatozoides para hacer una fecundación in vitro. Son muy pocos los que tienen la capacidad de entrar y es un proceso bastante ineficiente. Uno tiene que tener millones, pero para realizar una ICSI-1 a una pajuela que tiene congelada la puede ir fraccionando en frío y usar en diferentes días, digamos, una pequeña muestra para descongelar los espermatozoides. Por supuesto que la técnica es mucho más compleja. Nosotros damos una clase de taller en donde describimos toda esta tecnología con sumo detalle, pero permítame decirle que una de las cosas que tienen, si los espermatozoides están vivos y moviéndose, hay que reducir la velocidad para poder uno, digamos, capturar este espermatozoide. En general se le toca la cola, eso hace que el espermatozoide pierda la movilidad, se aspira en la pipeta y luego se hace el proceso de inyección. Hay equipamientos, dentro de ellos nosotros tenemos uno que es como una suerte de micro taladro que en realidad requiere más experiencia manejar este equipo, pero digamos facilita el proceso porque uno va de alguna manera como taladrando la zona pelúcida, con el movimiento uno puede parar más fácil el espermatozoide y es más fácil romper la membrana plasmática con este equipo que se llama piezodrill. Como ustedes pueden ver, acá se ha aspirado espermatozoides. Lo que se va a hacer es tocarle la cola para frenarlo. Se va a aspirar luego con la cola para la parte de atrás y luego se va a realizar la microinyección dentro del ovocito, ¿no? Acá seguramente lo que se está haciendo es dejar preparado la pipeta más de un espermatozoide, así digamos, cuando uno inyecta el espermatozoide, inyecta un ovocito, luego otro, generalmente uno tiene más ovocitos que tiene más que un ovocito cuando uno hace este procedimiento. Acá se está atravesando la zona pelúcida. Uno tiene que empujar realmente bastante para romper
la membrana plasmática, especialmente en algunas especies, como en el caso del bovino. Y acá se está inyectando ya en el citoplasma. Bueno, mediante este tipo de tecnología, nuestro laboratorio y con otra finalidad, nosotros produjimos hace ya muchos años atrás el primer cordero de ICSI, y lo que es aún más interesante, Belén Rodríguez, que es docente de nuestra cátedra, además de estar terminando su doctorado, produjo el primer potrillo de ICSI viable en la Argentina, donde es en el equino una especie muy interesante, porque los equinos, como ya hemos visto, no superovulan bien y hay que hacer colecciones simples, y uno sí puede sacar por ecografía un gran número de ovocitos, pero el equino, curiosamente, cuando se lo pone en contacto con los espermatozoides, no se consigue que haya una fecundación in vitro tradicional. Es decir, en la fecundación in vitro tradicional, el espermatozoide es quien va a atravesar la zona pelúcea y es quien se va a fusionar con la membrana plasmática y va a realizar la fecundación. Sin embargo, la ICSI anda muy bien y cuando uno inyecta el espermatozoide es fantástico. Así que uno, si puede colectar entre 4 y 8 ovocitos, y si tiene un procedimiento muy eficiente, la verdad que puede tener un mayor número de crías en un corto periodo de tiempo. Son pocos los grupos que lo realizan, hay un grupo en Italia muy conocido, de un amigo, y también en Estados Unidos, en la Universidad de Texas, años atrás era prácticamente la única que lo realizaba y facturaba casi $2 millones realizando este procedimiento. Este animal ya fue producido hace bastante tiempo en en un trabajo de colaboración que hicimos con otras universidades por Belén y colaboradores. Otra micromanipulación que tuvimos la suerte de participar en su desarrollo, ¿no?, es una tecnología que hace muchos años se desarrolló en la vaca, incluso en nuestro país, sacando una pequeña muestra, es decir, uno con una pipeta puede entrar al embrión, sacar una pequeña muestra de células y luego con el equipo de PCR, que es de amplificación del ADN. Ustedes deben tener ya a esta altura un concepto de lo que es un equipo de PCR, pero básicamente uno, si es que hay un determinado ADN, lo puede amplificar varias veces, verlo visualmente. Entonces, si está el cromosoma Y, nosotros sabemos que hay secuencias específicas del cromosoma Y. Entonces nosotros podemos amplificarla y podemos ver si una célula tiene el cromosoma Y o no lo tiene, o solo tiene el cromosoma X. Entonces, por supuesto que tenemos controles positivos y negativos, y lo que podemos hacer mediante la tecnología que llamamos desexado embrionario es aspirar unas pocas células de un embrión y hacer las técnicas de PCR, determinar el sexo del embrión. Nosotros hoy estamos desarrollando técnicas más sensible y que no requiere de este equipamiento, pero básicamente en el equino, nuestro país que cría caballos de polo, hay un gran deseo de tener hembras sobre todo. Entonces no se quieren transferir los embriones de macho. De hecho, algunos transfieren los embriones macho y por ecografía detectan el sexo y inducen el aborto, ¿no?, que desde el punto de vista del bienestar animal a mí me parece muy malo. En cambio, en este estadio embrionario, en que solo hay dos tipos de célula, uno toma una biopsia, dice es macho o hembra, a las horas uno ya sabe si es macho o hembra y va a transferir solo las del sexo que uno quiere. En el caso de los criadores de caballo de polo suele ser la hembra. Esta tecnología había sido desarrollada hace muchos años en el ganado, pero nunca tuvo éxito por la razón de que mucho
¿qué hace uno? Uno tiene que tirar el 50% de los embriones producidos, entonces eso, y tiene un costo, entonces no se justificó desde el punto de vista económico. Pero en los caballos de polo es altamente deseada la hembra y es como que podría cerrar, y tuvo bastante éxito cuando nosotros pudimos lograr esto por primera vez en la Argentina, de sexar a un caballo. Lo que nosotros pensamos que en el futuro, a nivel molecular, uno va a tener test y no solamente va a poder determinar el sexo, sino resistencia a enfermedades o características deseables en la cría, y que puede hacerlo y tornarlo mucho más interesante. Nosotros lo hacíamos por aspiración, pero uno de un embrión puede cortar un pedacito. Esto se hace más en el caso de la vaca, y en la vaca justamente lo que se está pensando, ya hay muchos genes que tienen que ver con la productividad, que sería muy atractivo poder testearlo. En el caso del equino se trata de aspirar sin romper mucho, porque en general hay una estructura que se llama cápside, que se desarrolla por debajo de la zona pelúcida, y si esta cápside no está íntegra, es muy difícil que se reconozca la preñez. Entonces uno trata de ser lo menos invasivo. En cambio, en una vaca es muy común realizar un corte, sobre todo del trofoblasto, de manera tal no va a afectar sobremanera. La otra tecnología que se desarrolló hace mucho tiempo es a veces sacar la zona pelúcida o no, y con una cuchilla, una micro cuchilla, directamente cortar el embrión en dos partes. Uno no requiere un micromanipulador muy sofisticado, incluso hay quienes lo hacen a mano, yo particularmente no lo recomiendo, pero uno al cortar, por ejemplo, una mórula en dos partes o un blastocisto en dos partes, pero siempre dejando a ambas partes con un pedacito de macizo celular interno y trofoblasto, lo que uno puede obtener si transfiere esos embriones son mellizos. Este es un trabajo de tesis doctoral que hizo Elena, que ustedes saben que es técnica del INTA de Mercedes, que hizo el doctorado con nosotros, en la cual con este micromanipulador, que era un micromanipulador de rezago que me regalaron cuando trabajaba en Massachusetts, bueno, cortando a nivel de campo, se colectaron embriones in vivo, se los cortó por la mitad. Por supuesto que este tipo de tecnología uno in vitro también lo puede hacer tomando un embrión de 2 células, sacarle la zona pelúcida y después cultivar con unos dispositivos que después les voy a mostrar. Entonces uno puede obtener mellizos tanto por corte como por separación de blastómeras de un embrión de 2 células, que el problema no es separarla, sino después a cada una de las blastómeras tratar de que en la medida que se vaya dividiendo se preserven unidas para que se produzca la formación del embrión, para que se compacte el embrión y crezca, ¿no? Acá es un embrión cortado por la mitad, en el cual, digamos, se pueden transferir o las dos mitades en la misma vaca o individualmente, que ese fue nuestro trabajo, transferir. Nosotros vemos que hay una recuperación completa del tamaño ya a la primera ecografía que nosotros realizamos, es decir, que la compensación de la falta de célula, en general, cuando es el 50%, es bastante simple. Y estos son embriones de transferencia de embriones y hemiembriones, en los cuales, ya digo, desde la primera ecografía nosotros vemos prácticamente no diferencia en las tasas de desarrollo. Lo único que hoy por hoy tenemos que solucionarlo todavía, cuando uno corta por la mitad, el porcentaje de preñez es menor. Estamos luchando para incrementar los porcentajes de preñez. Finalmente, ustedes saben el término de clonación. La clonación se había desarrollado por Gurdon ya en 1958, en el cual a partir de células cultivadas a un ovocito se le saca el núcleo, se lo fusiona con la célula somática, y lo que había visto que el citoplasma del ovocito podía hacer creer ese núcleo de que era un embrión, iba a recapitular el desarrollo embrionario para dar origen a un nacimiento. Pues bien, nosotros llevamos adelante ese procedimiento en vacas, lo hicimos con células
fetales como con células adultas, pero cuando lo hicimos con células fetales, introdujimos modificaciones genéticas y muchos años atrás produjimos animales que nacieron con modificaciones genéticas, animales que fueron producidos ya por el 2002 para la empresa Biocidus. Esta tecnología nosotros la hemos simplificado y como muchos laboratorios del mundo, la gran diferencia que tiene es que uno parte como célula donante de la información de un pedacito de piel, ¿no? Recientemente hemos estado trabajando con células más indiferenciadas, con lo cual, digamos, uno tiene mayores porcentajes de sobrevida. Pero con un pequeño pedacito de piel, esto sería algo parecido a una moneda de un peso, ustedes pueden, digamos, tener millones de células y trabajar durante años. Es un hecho que nosotros hacemos para algunos trabajos que estamos realizando. Por ejemplo, clonando un yak, hemos pasado más de un año trabajando, tratando de generar embriones y nacimientos a partir de un solo yak que se murió. Pero el recurso genético pasa a ser infinito, ¿no? Acá es una célula cuando se está cultivando, hay por supuesto, estas células pueden congelarse y se pueden ir descongelando cada 2 meses, y uno puede trabajar 2 meses con uno de estos tubitos en el que previamente congeló células. Va a trabajar con ovocito de matadero, no va a importar tanto el origen y el animal que venga, porque uno lo que va a hacer es arrancarle el núcleo por micromanipulación, en este caso a los ovocitos, y le va a fusionar una célula donante. Nosotros hemos desarrollado, acá es el momento que se realiza la fusión, esta es la célula donante, este es el ovocito nucleado. Nosotros hemos desarrollado muchas formas de clonar, más de 5 formas de clonar incluso sin micromanipulador, usando tan solo una lupa, lo que abarataría mucho el costo, porque un micromanipulador en general termina saliendo casi 60.000 pesos en conjunto con el microscopio, $60.000 en conjunto con el microscopio. Una lupa sale $2.000 o $3.000. Pero también hemos hecho tecnologías que una de ellas, en la cual, digamos, enucleamos un par de ovocitos o 3 ovocitos, y le fusionamos a cada uno una célula donante, y luego esos ovocitos los cultivamos en estrecha proximidad en un sistema que creamos en plástico para que estén muy cerquitas unas de otras, y en lugar de formar embriones individuales, forman a partir de esos 3 ovocitos transferidos, originamos una sola estructura. Esa sola estructura tiene mayor porcentaje de preñez, de sobrevida, probablemente de animales más sanos, con lo que creemos que mejoramos la técnica, ¿no? Ya había algunos trabajos hechos en ratón y hubo algún trabajo en vaca. Nosotros lo demostramos eso para un montón de especies, que cuando hacemos esto que nosotros llamamos clonación y agregación embrionaria, los resultados son mucho mejores. Por supuesto que cuando uno clona tiene que hacer un montón de cosas que normalmente hace el espermatozoide, como activar el ovocito, lo que nosotros lo hacemos por medios químicos y o físicos, y tenemos que cultivarlo por 7 días, ¿no? Estos son los primeros clones que produjimos, casi 19 clones para la industria farmacéutica, allá por el año 2001-2002. Estos son clones de clones, es decir, uno puede seguir clonando, pero como uno va acumulando problemas, y sería largo describirlo ahora, lo podemos charlar, digamos, en la parte de discusión luego, pero en la medida que va uno clonando a un clon, cada vez los resultados son peores, y llegamos a hacer clones de clones de clones, los resultados aún son peores. En el caso de los ratones se ha logrado hasta 5 generaciones en la cual, digamos, no hubo intervención de gameta masculina y femenina, sino que se clonó un animal, del cual se sacaron células, se volvieron a clonar, y así sucesivamente. Nosotros trabajamos mucho con animales salvajes, tenemos trabajos publicados en chitas, con tigres, producidos por clonación, y hemos desarrollado, como les dije,
una técnica de clonación libre de zona pelúcida, en la cual, digamos, simplificamos mucho todos los pasos, pero esencialmente lo que desarrollamos muy bien es este sistema de micropozos dentro de la gota de cultivo, que lo que hace es, si uno pone más de un embrión y sin zona pelúcida, lo mantiene junto y permite la agregación embrionaria. Acá lo pueden ver, acá pueden ver cómo estos son varios embriones, cigotas que fueron originados por clonación, que se pusieron en conjunto y que terminan agregándose formando un solo embrión. Nosotros decimos marketineramente que es un superembrión, ¿no? Acá donde un ovocito fusionado con una célula donante, pero en algún experimento hicimos de poner 2 de estas estructuras, 3 de esta estructura, 4 y hasta 5 de esta estructura, y vimos que hasta 4 de las estructuras mejora el potencial desarrollo, la producción de blastocisto y mejora los porcentajes de preñez, ¿no? Este es uno de los trabajos que publicó un profesor que va a ser de usted, Andrés Gambini, en conjunto con algunos estudiantes de nuestro laboratorio y docentes que participaban. Bueno, finalmente la transgénesis es algo que es introducirle o hacer que un animal tenga nueva información genética, y eso nos permitía la clonación. Eso tratamos de desarrollar métodos por muchos años. Básicamente había un procedimiento que era por microinyección del núcleo de una construcción, y por azar a veces se insertaba, ¿no? Era como una industria muy primitiva. Nosotros lo que hacíamos es modificábamos una célula donante y después usábamos esa célula donante para producir un transgénico. Esa tecnología fue muy exitosa en manos de Linda también, que le agregaron 2 genes que le brindarían a la leche propiedades nutracéuticas, 2 genes antibacterianos. Nosotros producimos en la leche una hormona recombinante para combatir continuamos trabajando perfeccionando la técnica con la idea de no usar la clonación, para lo cual usamos transposones, y una de las estudiantes de doctorado y después postdoc y miembro de carrera, que ahora está en la Universidad de Stanford, trabajando, sacamos, digamos, algún trabajo en ovino usando transposones. El transposón es un dispositivo en el cual uno usa una enzima, y en la construcción, en los extremos, se le colocan secuencias que reconoce la enzima transposasa, y lo que hace, si uno inyecta la enzima más la construcción con la secuencia que reconoce la transposasa, es insertarlo. Entonces, en lugar de hacer clonación, uno puede inyectar intracitoplasmáticamente la construcción que uno quiere insertar con la estructura que reconozca las transposasas, la enzima puede inyectar, y entonces todo el dispositivo va a hacer que se meta en el ADN. Ese es un trabajo que nosotros hicimos también para producir proteínas de interés farmacológico en la leche de una oveja, pero sin duda lo que tiene futuro, y no quisiera dejar de hacerle un pequeño avance sobre el tema, es el sistema CRISPR-Cas, que fue descubierto para las bacterias. En el sistema CRISPR-Cas hay también una enzima. La enzima reconoce una secuencia de ARN que se llama guía, y el ARN guía tiene como una suerte de zona que reconoce la enzima. El guía tiene que reconocer la enzima, que se llama Cas9. La enzima Cas9, a su vez, en presencia del guía y de una zona que está localizada en el guía, va a reconocer secuencias específicas del ADN del animal, ¿no? Y lo va a hacer con una secuencia, con una fidelidad increíble. Entonces, volvemos a decir, en el caso particular del sistema CRISPR-Cas, CRISPR son siglas, pero básicamente está describiendo el sistema del guía. El guía tiene 2 regiones, o
dos regiones importantes, una que reconoce la enzima y la otra que va a reconocer lo que se quiera cortar. Por otro lado, la Cas es una enzima que reconoce el guía y aparte tiene la capacidad de cortar, digamos, el ADN o ARN que está en la secuencia del guía. Entonces, si uno introduce, digamos esto, uno tiene la posibilidad de cortar muy específicamente. Necesita la Cas y diseñar el guía. La Cas es la misma, el guía uno lo diseña, es una secuencia relativamente corta, por lo que no es tan difícil diseñarla. Entonces, lo que uno puede es literalmente cortar gen. Por supuesto, además de cortar, si uno corta, uno podría introducir un ADN que tuviera secuencias flanqueantes y facilitar, ya que corto, introducir la información genética. Pero la diferencia con las tecnologías que utilizábamos anteriormente de introducir transgénico es que nosotros podemos introducir esta información en lugares específicos, ¿no? Bueno, y la otra gran ventaja es que uno puede inyectar intracitoplasmáticamente. Entonces, embriones hechos por fecundación in vitro, uno puede inyectar la enzima más el guía y producir modificaciones genéticas como eliminar genes específicos, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, logramos eliminar el gen de la vaca loca, pero aparte en un trabajo logramos insertar secuencias específicas donde habíamos hecho el corte. Un trabajo que hizo Romina Bebacqua y Rafael, fueron fundamentales para poder hacerlo ya hace muchos años atrás, y que fue uno de los primeros trabajos en el que no solamente usamos la Cas para cortar, sino para introducir información genética. Y ustedes dirán, ¿para qué quiero cortar un gen? Bueno, este es un mutante natural en el cual hay un gen que la miostatina aparece en un determinado momento del desarrollo embrionario, cuando hay mioblastos, y hace que se están dividiendo, y estos mioblastos terminan fusionándose. Cuando el mioblasto se fusiona, ya no se divide más. Entonces nace con el número de fibras musculares habituales en la especie. Pero naturalmente existe el mutante en que la miostatina no se expresa de la misma forma. Entonces, la fusión termina dándose de los mioblastos, pero más tardíamente. Entonces, estos animales van a terminar como los mioblastos se reprodujeron más, con un mayor número de fibras musculares, ¿no? Y estos animales con un mayor número de fibras musculares no solo van a tener un mayor número de fibras, sino que no van a ser más duras, es decir, la terneza de la carne es muy buena. Por supuesto que estos animales van a tener, como no hubo un desarrollo concomitante del canal del parto, van a tener problemas en el parto, van a requerir cesárea, pero es para darles simplemente un ejemplo, que como la falta de un gen, de alguna manera, podría tener efecto beneficioso. De la misma forma que la eliminación del gen PRNP, en teoría le otorgaría resistencia, y estas vacas no serían sensibles a la proteína priónica que hemos descrito en otras ocasiones, que se absorbe por vía intestinal, que produce efectos en el cerebro y que aparentemente es una proteína zoonótica y que se transmite al humano, ¿no? Entonces uno podría ser beneficioso para el animal en términos de resistencia a enfermedades y por supuesto para los humanos porque uno evita, digamos, una potencial enfermedad que podría adquirir. Este trabajo ya fue hecho muchos años atrás, que es el knockout de la miostatina por un amigo, Alejo Menchaca, en Uruguay. Y fue uno de los primeros ejemplos, y esto demuestra cómo, digamos, este tipo de tecnología, una de las grandes ventajas que tiene es el muy bajo costo que tiene tener la Cas, tener el guía, trabajar con embriones de FIV. Entonces, todo lo que antes eran proyectos muy grandes que podrían hacer laboratorios muy grandes, hoy pueden hacerlo empresas relativamente pequeñas. Nosotros tenemos un proyecto para modificar genéticamente cerdos, de manera tal de que anatómicamente es bastante compatible un cerdo con un humano, uno podría recibir un corazón, un riñón,
de cerdo. El problema que tiene es que sería inmunológicamente rechazado. Parte de estos rechazos tienen que ver con ciertos restos glicosidados que se encuentran en la superficie de la célula. Si uno elimina la enzima que transfiere estos restos glicosilados, entonces el rechazo va a ser menor. Y nosotros hemos pensado en eliminar por lo menos 3 de estas enzimas que tornarían por lo menos mucho más compatibles. Por otro lado, el cerdo tiene algunos virus que han entrado y se han instalado genes virales dentro del cerdo, y da miedo eso en términos de usar a un cerdo para que sus células estén en íntimo contacto, por ejemplo, con un humano, porque podría eventualmente generarse nuevas partículas o existe de alguna manera algún tipo de riesgo. Pero nosotros podríamos eliminar estas secuencias virales o por lo menos reducir la capacidad o potencialidad que tuvieran de saltar y transformarse en partículas infecciosas, ¿no? Entonces, todo este tipo de ingeniería lo permite, y se ha demostrado, digamos, que uno no solamente puede producir cambios, sino que puede producir muchos cambios a la vez y con un método bastante económico. Y bueno, en este sentido nosotros estamos trabajando. Esto se ha utilizado en peces, en muchas especies. Bueno, este es un panorama general de un poco de lo que se está utilizando hoy, la transferencia de embriones y la fecundación in vitro cada día más, las técnicas de micromanipulación todavía en forma limitada, y lo que se viene, que pasamos de los animales transgénicos y modificados genéticamente a lo que llamamos edición génica, donde directamente, puntualmente se pueden eliminar genes o se podrían producir, digamos, ya se han producido vacas sin cuernos, por ejemplo, que esto llevaría a introducir los genes para tener un fenotipo sin cuernos, llevaría muchos años, y a veces se ha logrado, pero se ha logrado a costa de introducir otro tipo de problemas, como por ejemplo problemas de la fertilidad. Por eso algunos hablan de este hecho de usar la edición génica como un método acelerado de selección, y bueno, a nosotros mismos nos pasa que muchos de los defensores de la genética tradicional nos dicen que somos herejes, pero nosotros pensamos que a futuro va a tener un rol mucho más importante la edición génica, si la actividad que se realice a nivel de laboratorio en términos del mejoramiento animal, además de las técnicas de mejora genética tradicional. Bueno, muchas gracias por su atención.